Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la segunda parte de la temática de virología. Habíamos visto 5 puntos de importancia para la clasificación y para la identificación de los virus. Habíamos terminado con la característica de la simetría, que estaba determinada por los taxómeros. Y bueno, habíamos visto que la simetría puede ser icosaédrica, helicoidal o mixta o compleja, como en el caso de los bacteriófagos. Y aprovechamos y nos detuvimos un ratito para hablar de las implicancias prácticas de los bacteriófagos. Bueno, en el punto 6 vamos a hablar de la posibilidad de que los viriones tengan una envoltura o una membrana externa. Acá tenemos dos imágenes. En la de arriba hay dos partículas virales, que se ve la cápside desde su exterior y no se ve ninguna envoltura externa. En la imagen de abajo se ve un virión y se ve por afuera una envoltura. Esa envoltura la arrastra el virión cuando sale de la célula infectada, es decir, su composición es básicamente fosfolipídica y en gran proporción de la membrana citoplasmática de la célula infectada, de la cual sale ese virión luego de multiplicarse. A esa membrana que proviene de la célula infectada del virión le agrega algunas moléculas y esas moléculas son las que van a funcionar como llave para reconocer e ingresar a una nueva célula a la cual infectar. Tiene implicancias prácticas conocer si un taxón determinado, porque en realidad la, si esto es una característica que nos sirve para clasificar o para diagnosticar, es una característica fija para cada taxón. Habrán taxones de virus que tienen envoltura y taxones de virus que no tienen envoltura. Entonces la implicancia práctica de esto, de saber si un virus particular tiene o no tiene envoltura, es que los virus que tienen envoltura son mucho más sensibles a los desinfectantes que actúan por efecto detergente. Hay algunos muy eficientes, como el cloroxilenol, que es la droga de un producto muy antiguo que se llama Spadol, que bueno, se puede conseguir en forma de solución o hasta en forma de jabón. Y bueno, si nosotros utilizamos, por ejemplo, un jabón Spadol, tenemos que saber que ese jabón, en relación a los virus, nos va a desinfectar de las manos solamente de aquellos virus que tienen envoltura. Pero si nosotros tenemos alguna actividad en la cual tenemos el riesgo de contaminarnos con un virus que no tiene envoltura, tendremos que buscar otro desinfectante para garantizarnos la desinfección, ya que la carencia de envoltura, un virus que no tenga envoltura, lo hace relativamente resistente a un desinfectante con efecto detergente. Aunque esto es un poco relativo, porque aunque no tenga envoltura, estos viriones tienen algunas proteínas en su exterior que le van a funcionar como receptores, y estos desinfectantes de efecto detersivo podrían tener cierto efecto, pero básicamente tienen un efecto muy poderoso sobre los virus que tienen una envoltura. Entonces esa sería la aplicación práctica. Nosotros sabemos que vamos a trabajar o nos podemos exponer a un virus que tiene envoltura, entonces tranquilamente podemos utilizar algún tipo de desinfectante con efecto detergente o jabonoso. Bueno, otro punto que nos sirve para clasificar a los virus es el ciclo reproductivo. Como había mencionado en el otro video, el ciclo reproductivo está estrechamente relacionado a, al tipo de ácido nucleico por el cual está formado, es decir, si es ADN o si es ARN. En ambos casos, si es cadena simple o cadena doble, y si es tira positiva o tira negativa. El ciclo va a estar determinado por eso. Un virus
que esté formado por ARN de tira positiva, por ejemplo, al ingresar a una célula, digamos, la cápside se desarmaría, el ácido nucleico quedaría liberado y directamente ese ARN podría ir a la transcripción de proteínas, podría funcionar como mensajero. Por otro lado, ese ácido nucleico también deberá copiarse, deberán hacerse copias, y en algún momento la sumatoria de las proteínas sintetizadas, codificadas por ese ARN mensajero, más las copias de ARN, se ensamblarán y, y bueno, saldrán un montón de copias de viriones luego de haber infectado esta célula. Este es el caso del virus SARS-CoV-2, que es el de la pandemia por la que estamos atravesando el año 2020 de coronavirus. Ya mencioné antes, no es la primer pandemia producida por coronavirus. En los últimos 15 años ya han ocurrido otros eventos. En todos los casos, todos estos eventos tienen que ver con la disrupción de hábitats silvestres, hábitats naturales, en los que estos virus conviven o han coevolucionado con algunas especies animales a las cuales no afecta, y la intromisión del ser humano, el cual no ha coevolucionado con estos virus, hace que este virus pueda reproducirse y generar problemas de salud. Puse también esta imagen para dar uno de los ejemplos del ciclo reproductivo. Vamos a hablar tres ejemplos que son emblemáticos. Puse esto porque la epidemia de gripe de hace un par de años atrás pudo ser controlada relativamente eficientemente, eh, mucho más rápido que esta pandemia de coronavirus. ¿Y cuál es la diferencia? El virus de la gripe es un virus genéticamente mucho más complejo este coronavirus, pero este coronavirus tiene una trampa, nos hace trampa, y esa trampa está en estas proteínas que le dan la forma de corona. Estas proteínas son las que funcionan como contacto, como llave para reconocer a la célula a la cual va a infectar y estimular ese proceso de englobamiento que hace la célula del virus que está en la superficie de la misma. Generalmente hay una especificidad de hospedador, especificidad de órgano y especificidad de tejido para los virus. Vamos a poner ejemplo, el virus de la rabia tiene especificidad de tejido nervioso, no tanto de hospedador porque afecta a los mamíferos. Puede afectar a un perro, un gato, un ser humano, una vaca. Pero tiene especificidad de tejido. Esa especificidad de tejido se encuentra en estas proteínas de la superficie. El virus de la gripe, del cual vamos a hablar dentro de un rato, tiene especificidad de tejido en las células o el de la última gran epidemia, en las células del aparato respiratorio profundo y un ciclo reproductivo corto. Entonces, a los 2 días de infección, la persona que está infectada manifiesta signos respiratorios profundos, graves, neumonía. Entonces es hospitalizada y se aíslan todos los contactos, todas las personas que se han tenido contacto, y de esa manera se controla el foco. Pero ¿qué pasa con el coronavirus? El coronavirus, este coronavirus, responsable del fenómeno COVID-19, el SARS-CoV-2, tiene algo particular. De estas proteínas, tiene al menos dos que identifican órganos blancos, órganos para atacar diferentes. Tienen unas moléculas que reconocen al sistema reproductivo alto, la parte de la faringe, laringe. Entonces el virus infecta, hace este ciclo que se ve en la imagen, ingresa un virión a la célula, salen un montón de copias
después de multiplicarse, eso genera una inflamación y tos seca. A veces, en algunos casos en que la respuesta inmune es eficiente, no se genera esa inflamación y no hay sintomatología. Y el virus puede ser eliminado por una persona que no tiene sintomatología. Pero, después de algunos días, este virus, porque tiene moléculas para reconocer a las células del pulmón, después de haber realizado el ciclo en la parte respiratoria alta, que puede ser sin síntomas, es decir, pasar desapercibido, esa persona elimina virus y no nos damos cuenta que esa persona tiene alguna enfermedad, porque no tiene tos, no tiene fiebre. Ese virus puede alojarse en la parte pulmonar. Y ahí sí puede llegar a dar un cuadro mucho más grave que requiera hospitalización, oxigenación, etc. Entonces, cuando se identifica ese caso y se identifican los contactos, ya pasaron muchos días, ya pasaron 15 días. Y eso dificulta controlar el foco, porque identificar todos los contactos que pudo haber tenido una persona en 15 días es bastante dificultoso, porque no se trata solamente de los contactos, sino de los fomites que pudo haber contaminado a esa persona en 15 días. Por eso es que la medida de control para este tipo de virus, por esta característica de ciclo que hace, es el aislamiento domiciliario. De esa manera, en el caso de que haya alguien que comience con algún signo respiratorio, en los 10-15 días anteriores, al haber estado en su casa y no haber salido, el foco se mantuvo en su domicilio y no se diseminó en la comunidad. Bueno, como otro virus eh, emblemático en cuanto a su ciclo reproductivo son los retrovirus, ¿no? Los retrovirus son unos virus especiales que han cambiado un poco el paradigma de la biología. El paradigma de la biología era que el ADN tiene la información, a partir del ADN se codifica ARN, este ARN funciona como mensajero y el ARN a través de los ribosomas y el ARN ribosomal y el ARN de transferencia se, transcribe y se sintetizan de esta manera las proteínas. Entonces la línea sería ADN, ARN, proteína. Bueno, los virus ARN, los retrovirus son virus ARN y rompieron este paradigma porque son capaces de sintetizar ADN, ácido desoxirribonucleico, a partir de ARN, es decir, van a la inversa del paradigma de la biología. Por eso lo de retro, porque el sentido es retrógrado. A partir del ARN son capaces de sintetizar ADN. Y esto digamos, lo pueden hacer porque en el interior del virión el ácido nucleico es ARN, pero tiene una enzima que codifica el mismo genoma viral, una enzima que es una transcriptasa reversa. Transcribe a partir del ARN, pero de manera reversa. En vez de copiar ARN, copia ADN. Entonces, la síntesis de lo que haría este virus sería, acá tenemos una partícula viral, reconoce a la célula blanco. En el caso del virus del SIDA, que es un retrovirus, la célula blanco son los linfocitos T, es un subgrupo de los glóbulos blancos. Ingresa a esa célula hospedadora, se desarma la cápside y ese ácido nucleico ARN es copiado en ADN. Y ese ADN viaja al núcleo y se inserta en el cromosoma de la célula infectada. Al insertarse en el cromosoma de la célula infectada, esta célula va a estar infectada de por vida y cada vez que esta célula se divida, la descendencia va a estar infectada. Es decir, este virus se garantiza de esta manera la perpetuidad en el hospedador infectado.
Por eso es que la gente que tiene infecciones por HIV lleva la infección de por vida. Eso no quiere decir que esté enfermo, enfermo quiere decir que tenga síntomas. Hay mucha gente que está infectada y no tiene síntomas, pero la infección se lleva de por vida. También hay virus en animales que son retrovirus y que se insertan en el ácido nucleico, las células hospedadoras, y por tanto no tienen cura. Uno de los casos es el de la anemia infecciosa equina, que es una enfermedad viral que es un poco más compleja que el HIV porque tiene posibilidad de ser transmitida por vectores eh, como por ejemplo los tábanos. Entonces se hace mucho más difícil de controlar. Epidemiológicamente es mucho más compleja. Pero bueno, cuando hablábamos de ciclo viral, el caso de los retrovirus es muy particular, por eso quería mencionarlo, ¿no? Acá hay una imagen un poco más detallada de cómo sería esto, ¿no? El virión interactúa con un receptor específico. Ese receptor específico lo tienen un subgrupo de glóbulos blancos. Este, este virión al ingresar desarma su cápside, se copia ADN a partir del ARN, porque el virus del SIDA es un virus de tipo ARN. A partir de ese molde se copia ADN y el ADN viaja al núcleo y se inserta en el cromosoma de la célula. De esa manera esta célula queda infectada de por vida y en algún momento, no se sabe del todo el por qué, no se conocen todas las explicaciones. Este, este ácido nucleico puede empezar a copiarse en ARN que va a juntarse con proteínas de la cápside y formar nuevos viriones y salir de la célula. Esto ocurre de manera alternativa e intermitente. Por ejemplo, en el caso de la anemia infecciosa equina, es una enfermedad que de forma intermitente el caballo está sintomatológicamente bien, incluso a veces ni parece que está infectado, y quizás a los 6 meses eh, ocurre esto. Ocurre que el virus se empieza a multiplicar, se forman un montón de copias, salen las copias de las células infectadas y aparece la sintomatología y el caballo está que casi parece que se muere. En el caso de la gente infectada con HIV, esto es lo que ocurre, por lo cual esta persona es una fuente de infección, porque puede tener viriones en las secreciones, en la sangre, de manera intermitente. Menciono el tema de los retrovirus porque dentro del ciclo reproductivo son bastante particulares, por lo que mencioné antes, rompieron el paradigma de la biología, tienen una enzima, dentro del virión hay una enzima que se llama transcriptasa reversa que copia ADN a partir de ARN. A los investigadores les costó mucho poder descifrar porque iba en contra del paradigma, iba en contra de lo que se creía. Bueno, menciono eso por esto y menciono también porque es una enfermedad que genera graves problemas en la comunidad. Es una enfermedad, es una pandemia, también es una pandemia. Es una zoonosis, viene de los monos, tiene un origen animal, viene de monos de África y es una enfermedad de transmisión sexual. Estos viriones que salen de la célula infectada pueden eh, tienen una dosis infectiva relativamente baja y se eliminan por cualquier secreción o por células que puedan llegar a estar infectadas y digamos que por contacto puedan pasarse de una persona a otra por contacto directo.
Generalmente se habla poco de las enfermedades de transmisión sexual, generalmente se habla poco de educación sexual, y cuando uno mira las estadísticas es altamente preocupante que enfermedades como el HIV y otras enfermedades de transmisión sexual se encuentren en aumento, sean enfermedades reemergentes, ¿no? Son enfermedades que existieron y se logró disminuir un poco su prevalencia, pero están aumentando de nuevo. Hay otras enfermedades de transmisión sexual, virales y no virales, pero lo que ocurre con el HIV es que una vez que la persona está infectada, la infección no puede remitir, no hay nada que pueda eliminar el virus de la persona infectada, o sea, la persona infectada va a llevar el virus siempre. Para evitar que ocurra esto, para, para evitar que ocurra este ciclo, que este virus se multiplique, se copie y se eliminen viriones, porque cuando esto pasa, la célula infectada se muere y esa subpoblación disminuye, y como es un subgrupo de glóbulos blancos que tiene una función específica en la respuesta inmune, si desaparece esa población, la respuesta inmune no es eficiente. Es precisamente el subgrupo de glóbulos blancos que funcionaría como director de orquesta. Es es un tipo de glóbulo blanco que dirige o condiciona la actuación de otros glóbulos blancos en la defensa contra una infección bacteriana, viral, tumoral, etc. Entonces, al desaparecer esa subpoblación de glóbulos blancos, porque el, el virus comienza a hacer este ciclo, se multiplica, sale y rompe y mata esta célula. Al hacer este ciclo, la persona infectada tiene una respuesta inmune ineficiente. Entonces existen alternativas terapéuticas para impedir que se multiplique este virus, para impedir que se copie este virus. Pero esas medicaciones no son tan específicas y también condicionan la multiplicación del ADN de la propia persona infectada. Es decir, muchas veces generan una disminución en la calidad de vida y, y por eso lo menciono porque es una enfermedad de transmisión sexual que con uso de preservativo de manera eficiente, con solamente con, con relaciones sexuales íntimas sin protección con una persona de la cual se conozca que no tiene esta infección, sería sexo seguro. Realmente no se hablan de estas cosas y al no hablarse de estas cosas es que estos virus aumentan. Entonces yo me veo en la responsabilidad en el curso de microbiología de tomar apuntes de esto al enterarme que en la localidad de Viedma los casos de HIV se encuentran en aumento. En el Hospital Sati hay un área destinada a estas enfermedades de transmisión sexual y, y bueno, es un poco alarmante la situación de epidemia que se vive. Remitimos epidemia porque hay cada vez más casos. La proporción de la población infectada se encuentra en aumento. Entonces, para repasar, si vamos a tener sexo con alguien que no conocemos su estado de infección, tenemos que tener sexo seguro, usando preservativo en cualquiera de las formas de sexo que tengamos, vaginal, anal u oral. El sexo oral sin preservativo también puede transmitir el virus de HIV. Esto es un gráfico para mostrar en cuanto al ciclo de infección de HIV qué particularidad tiene, ¿no? Podemos ver acá en este gráfico, en azul vemos la población de linfocitos que está infectada por el virus. Fíjense, con la flecha azul
es el momento en que ingresa el virus, momento cero. Al poco tiempo, a los pocos días, la subpoblación de linfocitos que es infectada por estos virus decrece porque el virus las infecta, se multiplica, las células se rompen, se mueren y disminuye esta subpoblación. Después hay un leve repunte y después esta subpoblación empieza a disminuir paulatinamente, empieza a disminuir porque no solamente este virus afecta a estos glóbulos blancos, sino a las células madre que fabrican a estos glóbulos blancos. ¿Qué ocurre con respecto al virus? A medida que disminuyen los glóbulos blancos, estos viriones aumentan el número de copias. Es decir, la cantidad de virus circulante aumenta como consecuencia de que se están multiplicando en los glóbulos blancos, que son los que van disminuyendo. Los viriones infectan glóbulos blancos, los glóbulos blancos se mueren y los viriones aumentan en población. Y más o menos a las 6 semanas, 8 semanas, empiezan a aparecer algunos signos característicos de infección por HIV que tienen que ver con, que tienen que ver con esta situación de tener un nivel de estos glóbulos blancos, de estos linfocitos T, muy bajos. Bueno, pero ¿qué pasa con respecto a la infección? Durante todo este tiempo de latencia clínica no aparecen datos clínicos muy característicos. La persona puede estar infectada por un periodo de tiempo en el cual no hayan signos que den alarma. Este periodo puede durar mucho tiempo y de otra cosa que quería hablar es que luego de la infección, esta curva de aumento de viriones va a despertar la respuesta inmune. Va a hacer que otra subpoblación de glóbulos blancos fabrique anticuerpos. Pero no siempre esta curva tiene esta forma. Muchas veces esta curva, después de la infección, esto no comienza a la segunda o tercera semana y no tiene esta pendiente, sino que puede tener una pendiente más aplanada y, o directamente infectar a los glóbulos blancos y mantenerse en estado de latencia como provirus. Y eso puede durar varios meses. Y eso es lo que se conoce como periodo ventana. Si el virus infecta a los glóbulos blancos, al subgrupo de glóbulos blancos que son susceptibles, ¿no? Que son los linfocitos T. Si el virus infecta a esos glóbulos blancos y no sale a la sangre, se queda de forma latente, entonces los linfocitos B, que son los que fabrican anticuerpos, no lo van a ver al virus. Si no lo ven, no fabrican anticuerpos. Un poco es esto y un poco es precisamente que descienden abruptamente los linfocitos T, que funcionan como orquesta de respuesta inmune. Entonces, entre estas dos explicaciones, lo que puede ocurrir es que después del momento de la infección, durante un periodo prolongado de incluso hasta 6 meses, los linfocitos B no produzcan anticuerpos. Y si no producen anticuerpos, los test diagnósticos que se basan en el reconocimiento de anticuerpos contra el virus van a dar negativos. Es decir, si una persona se hace un análisis de HIV y le da un resultado negativo, eso puede significar que la persona no tenga HIV
O puede pasar que la persona tenga HIV, esté infectada en este momento, los viriones no hagan esta curva, sino hagan una curva de multiplicación más aplanada y no tengan anticuerpos, pero sí tengan el virus. Y si tienen el virus, pueden eliminar el virus en sus excreciones, o con alguna célula infectada que se intercambie en un contacto íntimo o en un intercambio de jeringa. Entonces, también, como de esto no se habla y es una enfermedad que está manifestando una característica de tipo epidémica, hay aumento en la proporción de infectados, como no tiene cura, como afecta la calidad de vida. Entonces no puedo dejar de mencionar que ante la posibilidad de que alguien quiera tener un intercambio sexual con una persona y que esa persona tenga en su haber un informe de un análisis de HIV negativo, lo que vale es que es un segundo análisis 6 meses después, para garantizar que durante un periodo de 6 meses esa persona es negativa. Recién ahí esa persona puede estar tranquila de que no tiene HIV y puede tener sexo seguro. Nosotros conocemos a alguien que nos muestra un informe de HIV que es negativo, tenemos que usar preservativo para cualquier forma de sexo, vaginal, anal u oral, durante 6 meses hasta un segundo análisis. Y en realidad tendríamos que hacer nosotros también un análisis, ¿no? En realidad los análisis tendrían que ser de ambas partes. Como cada vez pareciera que está más difundido el sexo descomprometido, y no sé si dos personas que tienen sexo van a esperar 6 meses para tener sexo sin protección seguro. Entonces yo les digo que no dejen de usar preservativo porque el virus del SIDA se está comportando en forma epidémica, hay cada vez más casos, no solamente en el mundo, sino en la comarca Viedma-Patagones. Bueno, y el tercer virus del que quería hablar, del ciclo reproductivo, porque tiene una particularidad, es el virus de influenza, que es el virus de la gripe. ¿Cuál es la particularidad del virus de la gripe? Bueno, tiene varias, ¿no? Pero una de las que nos llama poderosamente la atención es que el ácido nucleico no está en una sola molécula, sino que está en varias copias. En realidad no son copias, están varios fragmentos. Cada fragmento codifica para cosas diferentes, por eso no son copias. Es un ácido nucleico fragmentado. Y esto tiene implicancias en las epidemias, y ahora lo vamos a ver. Serológicamente hay tres tipos de virus de influenza, tipo A, tipo B y tipo C. El tipo C es el menos complicado, el tipo A y B es de los más complicados. El tipo A funciona como zoonosis porque afecta al ser humano y afecta a los animales también. Y bueno, vamos a hablar un poquitito de la estructura del virus de la influenza. El virus de la influenza tiene una cápside y por fuera de la cápside hay algunas proteínas que tienen algunas funciones particulares. Una es la neuraminidasa, que es una enzima capaz de disolver el ácido neuramínico, que es necesario para los procesos de traspase de células. Y otra proteína de superficie es la hemaglutinina. La neuraminidasa se sintetiza como Na o N directamente, y la hemaglutinina como HA o H. Entonces, estas proteínas participan en la infección, en el reconocimiento de las células del hospedador, en el reconocimiento del tejido y en el reconocimiento de la especie. Son las responsables de la especificidad de especie y de tejido. Pero, ¿qué es lo que pasa con el virus de la influenza? Al tener
el ácido nucleico fragmentado, hay una parte de un fragmento del ácido nucleico que codifica para estas proteínas, ¿no? La neuraminidasa y la hemaglutinina. Entonces pueden ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que cada vez que la polimerasa copie el ácido nucleico durante un ciclo de replicación viral se equivoque y genere mutaciones puntuales, que cambie una base nucleotídica por otra, por error. Eso ocurre cada vez que se multiplica un ADN o un ARN, las polimerasas se equivocan. Y hay mecanismos de corrección, y los mecanismos de corrección a veces fallan, y así se generan las mutaciones. Entonces puede haber una mutación puntual. Entonces las cepas virales que surjan de estas mutaciones puntuales, estas mutaciones se denominan deriva, o deriva, vendría a ser el término en español. Y explican la aparición de cepas con leves cambios en, si hay un cambio en una base nucleotídica del ácido nucleico que codifica para la neuraminidasa, la proteína de superficie, esa mutación se va a traducir quizás en que la proteína va a tener un aminoácido diferente, que ese nucleótido nuevo, cambiado, mutado, va a codificar para otro aminoácido. Triplete, el codón de ese triplete va a codificar para otro aminoácido. Entonces la proteína puede tener leves cambios y eso puede modificar levemente la eficiencia de una vacuna, la eficiencia de la inmunidad adquirida por haber sufrido una infección algunos años anteriores, o la especificidad por la célula en la cual infecta. Como son cambios leves, las modificaciones son leves. Pero hay otro mecanismo, y ese es el grave, que tiene el virus de influenza, por el cual genera cambios graves, cambios grandes, no cambios leves. Esos cambios grandes se conocen como cambios directamente, porque el virus ya es otro virus. Y esos mecanismos se explican cuando un virión de influenza de una especie animal, por ejemplo de los porcinos, es capaz de infectar a un porcino y al mismo tiempo está circulando en ese porcino el virus de influenza del humano, porque hay originalmente especificidad de hospedador. Hay virus de influenza de los equinos, virus de influenza del humano, virus de influenza de los cerdos, de las aves. Lo que ocurre es que a veces los animales funcionan como una coctelera. Es infectado un animal por una cepa de ese animal más una cepa del ser humano, y en el ciclo celular, cuando el virus hace su ciclo, vamos a imaginarnos acá, este gráfico es de una tesis de la Universidad de Buenos Aires, sobre el efecto que tiene la infección viral en el embarazo, la infección viral de influenza en el feto. Acá estaría el virus de influenza con su ácido nucleico fragmentado. El virus de la influenza ingresa en la célula, se decapsida, el ácido nucleico se saca la cápsida encima y el ácido nucleico viaja al núcleo donde se van a generar las copias. Imagínense que al mismo tiempo que esta célula está infectada por el virus, esta célula puede ser la de un porcino. Este porcino está infectado por el virus de la influenza porcina, al mismo tiempo ingresa otro virus, pero de la influenza humana. Hace lo mismo y en el núcleo se encuentran los fragmentos del virus de la influenza porcina y del virus de la influenza humana.
Cuando estos fragmentos de ácido nucleico migran para juntarse con las proteínas de la cápside, ensamblarse y que el virión vuelva a salir, puede haber un intercambio o un fragmento del virus humano puede trocarse por un fragmento del virus porcino. Entonces, la hemaglutinina principalmente y a veces la neuraminidasa cambia radicalmente. Entonces, una cepa viral humana que tenía la hemaglutinina típica del humano, de repente sale de esta célula infectada un virión humano en la cual la hemaglutinina que presenta ese virión ahora es la del porcino. Entonces surge un virus completamente nuevo. Esto es lo que se podría hacer en un laboratorio de biotecnología cuando uno quiere fabricar un virus nuevo. Bueno, lo hace la naturaleza. Y lo hace la naturaleza porque el ser humano genera condiciones propicias. Y lo vamos vamos a pensar fácilmente. Estamos hablando de virus que afectan a los porcinos y de virus que afectan a las aves. Y estamos hablando que estos virus generalmente aparecen en la zona asiática, no surgen en China, Tailandia, Indonesia. Son países con alta población, con un número poblacional muy alto, en el que por la necesidad de producción de alimento tienen sistemas de producción de alimento muy intensivos y muy numerosos, es decir, la cantidad de pollos que están en galpones y la cantidad de galpones con pollos para producir muchos pollos para alimentar a muchos chinos es muy elevada. Esto ocurre con el condimento de algunos problemas de manejo en los cuales se permita que algunas aves silvestres puedan interactuar con aves de producción. Entonces, de esa manera, en un ave de producción pase lo mismo. Si hay un virus de gripe de las aves que tiene una hemaglutinina y una neuraminidasa particular, la de las gallinas, y esa gallina está infectada por ese virus y a su vez ingresa el virus de un pato o de otro ave migratoria, pueden haber intercambio y el virus que sale de las gallinas ahora tiene la hemaglutinina del pato. Eso le genera un cambio en la virulencia, un cambio en la biología que se manifiesta muchas veces con una mayor virulencia, ¿no? Y bueno, por eso podemos explicar las grandes pandemias que hubieron. La primera gran pandemia que generó 50 millones de muertos en el mundo, 50 millones de muertos en un año, en 1918. Se llamó como la gripe europea, la pueden googlear, la pueden buscar, o la gripe española. La gripe española. En realidad es una pandemia y me parece un poco injusto hablar de gripe española, uno de los países más afectados, pero no, este, no sé si corresponde esa denominación, me parece un poco discriminativo. Es como si ahora estuviésemos hablando del virus chino. En algún aspecto sí, en otro no. Pero bueno, me llamó la atención. Había una revista, Caras y Caretas, una revista emblemática en el país, que había dejado de circular y se volvió a circular hace algunos años. Y se ve una persona pobre y una persona sin problemas económicos aparentemente. El pobre dice tengo gripe y el que no tiene problema dice tengo farmacia. Como ya de ese momento las pandemias generaban negocios poco a veces poco éticos, ¿no? Como lo que pasa en Argentina con esta pandemia, que desaparece el alcohol del mercado y después para conseguirlo tenemos que pagarlo 4 veces más, ¿no?
Bueno, esa fue la cepa H1N1 que circuló durante muchos años. Desde el 1918 circuló esa cepa nueva, H1N1, porque tenía la hemaglutinina 1 y la neuraminidasa 1. En el año 1957 aparece otra cepa, la H2N2, es decir, es un virus que hubo un cóctel y en ese cóctel en algún animal se generó una variante nueva con una hemaglutinina y una neuraminidasa modificada para el ser humano. Esto generó una segunda pandemia que se conoció como la cepa asiática. Y esa cepa circuló del año 1957 varios años hasta que apareció la H3N2 en Hong Kong en 1968. Fíjense las imágenes, ¿no? Siempre con barbijo, ¿no? Imágenes que nos remiten a lo que tenemos que hacer ahora. El problema de... Fíjense estas imágenes, ¿no? Mucha gente en muchas camas, porque los sistemas sanitarios desbordaban. Claro, como es un virus, retomamos lo que vimos en la parte de epidemiología, de una alta infectividad, muy contagioso, con una dosis infectiva baja, con un ciclo reproductivo corto. Cuando no hay medidas de alerta epidemiológico, la gente toma contacto, se infecta y rápidamente el brote epidemiológico se transforma en un foco con decenas de miles de infectados, ¿no? Para evitar esta situación, para evitar llegar a esto, es que se pide en la actual situación de pandemia por coronavirus el aislamiento domiciliario. Entonces, de esa manera, aquella persona que por desgracia haya sido infectada mantendrá el virus en su domicilio y evitará la diseminación y el colapso de los sistemas médicos. Bueno, acá hay un gráfico, un resumen de cómo ha sido la evolución de- del virus de influenza, ¿no? En el año 1918, esa gripe española, llamada española, pero que se diseminó por el mundo, llegó incluso a la Argentina. Pueden buscar ustedes eh, en Google periódicos de la época, en 1918, en el que llegó el virus a la Argentina y ha generado problemas sanitarios también. Una cepa que pasó de las aves al ser humano. En el año 57, la cepa asiática, hay una combinación entre un virus aviar y un virus humano, y surge el recombinante. Y en el año 68, la cepa Hong Kong, de origen aviar, se aporta la hemaglutinina H3, que se recombina con el virus humano y surge el recombinante. Esto estamos hablando en el año 1900, o sea, siglo XX, ¿no? ¿Qué pasa en el siglo XXI? Bueno, han aparecido muchísimos más casos. Esto de esta tesis que les había comentado, que está la cita abajo, el que la quiera buscar, está de acceso libre en internet. Fíjense cómo aparece una cepa nueva en el año 2009, y esta cepa tiene genes que se vienen acumulando, digamos, estas cepas van evolucionando, van cambiando, pero van acumulando. Entonces, esta cepa viral, la H1N1 del año 2009, que generó el brote famoso de gripe del año 2009-2010, tiene hemaglutininas, proteínas internas, neuraminidasas de distintas especies animales. Cada color representa cada etapa evolutiva de la cual acumula algún pasaje, ¿no? Entonces, esta cepa viral tiene fragmentos de virus de aves, de humanos y de virus de cerdo. Y uno podría decir, uff,
qué complicado. No, esto es mucho más complicado porque siguen, esto es al año 2009 el árbol genealógico de las pandemias del virus de influenza. ¿Mm? Todo esto, ¿por qué? ¿Por qué está dado? Está dado por la facilidad que tiene el virus de influenza de intercambiar material genético entre una cepa y otra porque tiene el material genético fragmentado. Entonces se encuentran dos virus distintos en una misma célula infectada. Al salir un virión puede salir un virión con fragmentos de una cepa y fragmentos de otra cepa constituyendo una cepa viral nueva. Bueno, ya tenemos la cepa H7N9, la H5 en en el video de epidemiología le mostré un brote de la cepa H5 también en la zona asiática. Esto, como les dije, se da porque una cepa de origen humano y una cepa de origen animal se encuentran en un animal y se recombina esa cepa humana, y esa cepa humana es como que se potencia la virulencia al adquirir información proveniente de una cepa animal. Ese virus no coevolucionó, digamos, surge una cepa nueva. El virus de la gripe humana coevolucionó con el ser humano desde hace miles de años. Al decir coevolucionó quiere decir que el sistema inmune del ser humano y la composición del virus se han desarrollado de forma paralela en infecciones a lo largo de miles de años, de manera que el ser humano sufría infecciones con signos respiratorios soportables que nos lleven a la muerte. Cuando este virus que coevolucionó con el ser humano hasta aprender de alguna manera a convivir, con algunas peleas, pero a convivir, cuando este virus infecta a un ave y adquiere material genético de otra cepa de origen aviar o infecta a un porcino y adquiere material genético de la cepa porcina, este virus nuevo no coevolucionó con el ser humano. Entonces cuando se encuentra con un ser humano es mucho más virulento. Entonces hay hay una cuestión probabilística acá, la probabilidad de que se encuentre el virus humano con el virus animal. Bueno, cuanto mayor sea la población de animales susceptibles, cerdos o aves, con los que el ser humano tome contacto, cuanto mayor sea la población de animales susceptibles y de humanos que tomen contacto, mayor será la probabilidad de que surjan estos recombinantes. Entonces, en los países de Oriente, donde hay una alta población humana, donde la producción animal es en niveles muy grandes para alimentar a una población de miles de millones de habitantes, existen más chances de que esto ocurra. Por eso la mayoría de estas cepas provienen del continente asiático. Bueno, vimos influenza, vimos que la influenza afecta a las aves, vimos que en las aves se pueden recombinar y algunos egresados de la carrera de ambiente pueden trabajar como, eh, eh, como inspectores en el control de tráfico ilegal de aves, por ejemplo. Y, y bueno, miren esta foto. Ya vimos que los virus de influenza del humano pueden infectar a un ave, hacerse un cóctel y salir un virus nuevo. Vimos que los virus de las aves, algunos virus de influenza pueden infectar al ser humano. Y entonces tenemos que pensar en medidas de bioseguridad. Vimos en los videos anteriores medidas de bioseguridad. Y bueno, vean esta foto y cuéntenme qué medidas de bioseguridad identifican ustedes o al revés. Cuéntenme los 100 ítems que les llaman la atención
a través de los cuales podría pasar un virus de influenza de estas aves a esta gente, ¿no? Generarse un foco de una influenza nueva, ¿no? Cuando vimos bioseguridad la vimos para aplicarla y para aplicarla en estos casos. Por eso es que me detuve también en el tema de virus de influenza. Bueno, dentro del ciclo reproductivo otro aspecto que nos toca es el análisis de los ciclos indirectos. Hay virus que tienen, no sé si llamarlo ciclo indirecto, en realidad en parasitología, un ciclo indirecto es el ciclo en el cual el patógeno evoluciona parcialmente en un hospedador eh, y utiliza dos hospedadores diferentes. El patógeno infecta a un hospedador intermediario, y de ahí ese hospedador intermediario puede infectar al hospedador definitivo. Entonces eso se llama ciclo indirecto. A veces se escucha la palabra ciclo indirecto mal aplicada. En este caso no tendríamos que hablar de ciclo indirecto porque la mayoría de las veces los virus no cambian, no necesitan a estos intermediarios para madurar o para generar un cambio. O sea, en realidad serían vectores. La diferencia entre un hospedador indirecto y un vector es que en el vector funciona como un fomite. El vector, el agente infeccioso, no evoluciona, no produce ningún cambio, simplemente facilita la transmisión de un hospedador a otro. Bueno, eso es lo que pasa con los virus. La mayoría de los virus que afectan a las plantas no tienen la capacidad de atravesar la pared celular de las plantas, que es una pared celular bastante resistente. Y además las plantas no se mueven de un lugar para el otro, tendría que transmitir el virus el aire, viento, el agua. A veces ocurre eso, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que existan estos vectores que se infecten cuando se alimentan de alguna planta, se infectan. A estos vectores ese virus no les hace nada. ¿Por qué? Porque esos virus tienen unas moléculas en su superficie que reconocen como receptores a las células específicas de alguna planta. ¿Mm? Por ejemplo, el virus del mosaico del manzano afecta a algunas plantas, afecta al manzano y afecta a otras plantas. Entonces, para los alumnos de agronomía tienen un trabajo para leer sobre avellanos y los alumnos de ambiente tienen un trabajo para leer de virus de hepatitis, ¿no? El virus de hepatitis tiene las moléculas que reconoce al hígado, las células del hígado, que son las que van a infectar. Y el virus del mosaico reconoce a las células de las especies que es capaz de infectar. Si ese virus del mosaico toma, si un insecto se alimenta de jugos vegetales de una planta infectada con el virus del mosaico, ese insecto va a aportar ese virus, pero como ese insecto no tiene las células, sus células no tienen las moléculas de la planta a la cual infecta ese virus, entonces ese virus a ese insecto no le hace nada. Entonces ese virus mantiene a ese insecto mantiene a ese virus, y cuando ese insecto se alimenta de otra planta, en el acto de alimentarse, sin querer hacerlo, le transmite el virus. Esto pasa con insectos, pasa con nematodes que están en las raíces, distintos tipos de animales que se ven generalmente en agronomía, los ven en la materia zoología. También tenemos el caso de virus zoonóticos que son transmitidos por estos vectores animados, ¿sí? Para diferenciar los vectores inanimados que serían los fomites. Y bueno, tenemos
el dengue, la fiebre amarilla, la encefalomielitis equina. Hay un montón de enfermedades que son transmitidas por mosquitos, hay un montón de enfermedades que son transmitidas por garrapatas. Así que cada vez que uno haga un trabajo a campo, es importante saber si en la región epidemiológica, si en la región donde uno va a hacer trabajo a campo, epidemiológicamente hay casos. Eso quiere decir que si el virus es endémico y si ese virus se transmite por vectores, bueno, tenemos que usar repelente y tenemos que usar ropa adecuada todos los días. Refiero, vamos a hacer una pasantía a Corrientes. Bueno, y en Corrientes hay dengue, virus de dengue, y hay mosquitos que transmiten el dengue, mosquitos infectados. Bueno, entonces primero tenemos que hacer el análisis de riesgo. ¿Qué microorganismo hay en ese lugar? Si están los vectores específicos, bueno, entonces tenemos que aplicar las medidas de bioseguridad. El análisis es previo, antes de exponernos tenemos que hacer el análisis de riesgo. Bueno, otro punto que nos sirve para clasificar y para identificar a los virus son los efectos citopáticos. Originalmente en el otro video había mencionado brevemente que era un efecto citopático. Cito viene de célula y patos viene de sufrimiento. Y cuando un virus infecta a una célula, esa célula sufre un daño. Claro, ¿cómo no va a sufrir un daño si, como el virus no tiene enzimas, tiene muy pocas, algunos tienen muy pocas enzimas y otros no tienen ninguna enzima, pero ningún virus tiene enzima para el mecanismo energético, para acoplar el mecanismo de degradación del ATP para romper el ATP y sacar energía. Ningún virus tiene esa maquinaria. Entonces, cuando un virus infecta a una célula, usa esa maquinaria de la célula. Esa célula se va a ver sin energía. Es como si viene alguien a nuestra casa y entra en el cuarto justo donde tenemos nuestro dinero y usa nuestro dinero. Cuando nosotros tenemos que pagar el almacén o las cuentas, nos quedamos sin dinero y fundimos. Bueno, a la célula le pasa lo mismo. Se queda sin ATP porque el ATP y los aminoácidos y distintas moléculas son utilizadas por el virus para copiar, para generar copias de ese mismo virus, ¿no? Entonces, uno de los efectos citopáticos y otra cosa también, los efectos citopáticos son específicos de los taxones. Hay taxones que siempre dan este efecto citopático que vemos acá en esta imagen, que es el cuerpo de inclusión. Entonces esto nos ayuda para identificar y para clasificar. Entonces tenemos la posibilidad de que hayan cuerpos de inclusión intranucleares y cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos. Acá vemos una célula, por ejemplo, y la flecha nos indica un cuerpo de inclusión intracitoplasmático. Acá vemos otro caso de un cuerpo de inclusión intracitoplasmático. Entonces hay virus que dan cuerpo de inclusión intracitoplasmático. Entonces, si nosotros, por información epidemiológica, por cuadro clínico, sospechamos de que tenemos, imagínense, no sé, para los alumnos de ambiente, la lobería del lobo de un pelo se empiezan a morir, y se sospecha de una enfermedad viral. ¿Por qué? Porque hace 2 meses en Corea o en China hubo un brote de una infección viral que afectó a los lobos marinos y mató a una gran cantidad. Eso fue una noticia mundial y 2 meses después pasa acá. Entonces uno dice, quizá vienen los barcos pesqueros chinos y trajeron en la superficie de abajo el virus y lo diseminaron. Bueno, entonces investigamos. En el caso de los chinos, ¿el virus daba cuerpo de inclusión? Sí, daba cuerpo de inclusión intranucleares en las células del hígado. Bueno, entonces vamos al lobo, tomamos una muestra de hígado y vemos si tenemos cuerpos de inclusión intranuclear. Entonces, de esa manera podemos arrimar un poco el diagnóstico. El cuerpo de inclusión es la sumatoria de las copias del ácido nucleico viral más
las proteínas de la cápside que se están ensamblando. Porque alguno me dirá, ¿cómo puede ser que esta imagen se obtenga, esta de acá por ejemplo, esta imagen, o esta, se obtengan con un microscopio óptico común? Y no era que los virus se medían en nanómetros, el microscopio óptico común medía en micras y que yo el virus no lo podía ver en un microscopio óptico común. Bueno, lo que pasa es que yo acá, acá no estoy viendo un virión. Ahí no hay un virión. Ahí hay miles de copias de ácido nucleico, cada una para un virión, y miles de copias, miles y miles de copias de capsómeros para formar las cápsides para cada una de las copias de virión. Entonces la gran cantidad de material viral permite que se pueda observar. Según el ciclo viral, como vimos en el punto anterior, dependiente del ácido nucleico que posea el virus y del tipo de cadena, básicamente el tipo de ácido nucleico, según el tipo de ácido nucleico, el virus se va a multiplicar en el citoplasma o en el núcleo, y eso nos va a determinar si el cuerpo de inclusión va a estar en el citoplasma o en el núcleo. Algunos taxones dan cuerpos de inclusión. Las imágenes anteriores eran de células animales, de virus animales. Esta es una imagen de virus que afecta a las plantas. Cuerpos de inclusión en células de las plantas. A menor aumento se ve una imagen a menor aumento y una imagen a mayor aumento. Fíjense, acá la barra marca 15 micras. Y bueno, ahí se ven los cuerpos de inclusión. Acá está la cita de la revista, así que quien quiera ampliar la información, ahí tiene de dónde obtenerla. Simplemente era para aquellos que se preocupan más por las plantas o les motivan más las plantas, bueno, que sepan que también algunos virus dan cuerpo de inclusión en células vegetales. Otros virus no dan ni cuerpo de inclusión, otros taxones no dan ni cuerpo de inclusión, ni otras cosas que vamos a hablar dentro de un rato. Sino el ciclo que hacen es un ciclo lítico. La célula infecta, el virus infecta la célula, el virus se multiplica, colapsa el sistema energético de la célula y la célula no se puede mantener y se rompe. Entonces este ciclo lítico nos sirve, por ejemplo, para aquellos virus que tienen ciclo lítico para poder contabilizarlos. Entonces esta imagen es una imagen de una técnica que se llama recuento de unidades formadores de placa. Y acá lo que ha ocurrido es lo siguiente. Nosotros ya sabemos que los virus son parásitos intracelulares obligados, no tienen enzimas para metabolizar la energía y si están en estado aislado no tienen metabolismo. Entonces necesitan una célula viva para infectar. Estas placas son placas, este es el tamaño como ustedes la pueden ver en el laboratorio, pero ese color rojito que tiene están llenas de células. Esas células están cultivadas para hacer crecer a los virus, es el medio de cultivo de los virus. Entonces lo que ha ocurrido acá es una suspensión viral en la cual se hizo una inoculación en esta placa. De esa suspensión viral se hizo una dilución, la dilución al décimo, una parte de la suspensión con 9 diluyente estéril. De esa dilución se siembra en esta placa y de esa dilución se vuelve a hacer una dilución al décimo y se siembra en esta placa. Originalmente todas estas placas son todas rojas. Después de un periodo de incubación, en cada lugar donde cayó un virión, ese virión va a infectar una célula. Si hace un ciclo lítico, se va a multiplicar y cuando salga la va a alisar y va a infectar a las células de alrededor, a las cuales va a infectar, el virus se va a multiplicar y cuando salga las va a alisar, va a romper. La lisis es la destrucción de la célula. Entonces cuando salgan estos viriones van a infectar a las células de alrededor y así se van a hacer zonas circulares que se llaman
placas de lisis. Entonces esto nos permite estimar la concentración de viriones que hay en una suspensión. Si yo tenía, vamos a ver este caso. Si esta es mi suspensión original y le hago diluciones al décimo, yo cuento, por ejemplo, yo tendré que contar una placa que tenga entre 30 y 300 placas, ¿no? Vamos a ver esta acá. Tiene 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25. Imagínense que esta placa tiene 35 placas de lisis. 35 placas de lisis tiene la placa en la que se inoculó la dilución al décimo de mi solución original. O sea, si la dilución al décimo tenía 35 billones por mililitro, la solución original tenía 350. Acá debe haber 350, lo que pasa es que ya hay placas que confluyen, se juntan y vemos una placa y no sabemos si es una placa de lisis, si es un agujero porque cayó un virión o porque cayó un virión y otro al lado y confluyen las placas de lisis. Entonces siempre se buscan, para contar, esas placas que no tengan confluencia viral. Entonces, los virus que hacen ciclo lítico nos permiten aplicar la técnica del recuento de unidades formadoras de placa para poder estimar la concentración de partículas virales que hay en una suspensión. Y esto se aplica, por ejemplo, a la elaboración de vacunas. ¿Sí? Si para hacer una vacuna tenemos que tener una concentración viral determinada, bueno, nosotros tenemos una suspensión viral, hacemos este ensayo y entonces podemos estimar qué concentración tenemos esa suspensión viral, ese cultivo de virus. Si la vacuna tiene que tener 10.000 viriones por mililitro y nuestra solución tiene 100.000, bueno, la diluimos al décimo y elaboramos la vacuna. Otro efecto citopático que pueden dar algunos virus que no dan ni lisis ni cuerpo de inclusión es la deformación celular. Hay células que son susceptibles de ser infectadas por algún virus y estas células, cuando son infectadas por... Este es el cultivo celular sin efecto de cambio, ¿no? Estas son las células. Ustedes pueden maximizar quizás esta foto y ver cómo estas células tienen un citoplasma con cierta transparencia, ¿no? Cuando una cepa genera efecto citopático, genera un cambio en la morfología de la célula. Acá hay un ensayo de 2 cepas de la misma especie viral. El virus de la diarrea bovina tiene una cepa patogénica y una cepa no patogénica. Pero bueno, se pueden diferenciar, como este virus no da ni lisis celular ni cuerpo de inclusión, vemos este efecto citopático. Otra característica que pueden tener los virus es la capacidad de hemaglutinación. La hemaglutinación se da porque el virus tiene en su superficie una proteína que se llama hemaglutinina. Esa proteína es capaz de unirse a los glóbulos rojos y eso se puede poner de manifiesto en el laboratorio. Entonces, el virus de influenza, ya vimos que tenía una proteína HA, era la hemaglutinina. Bueno, nosotros podemos poner en evidencia la presencia de esa hemaglutinina en una placa de laboratorio, enfrentando una suspensión. Nosotros no sabemos si está el virus hemaglutinante, no sabemos qué virus hay, sabemos que es la muestra, tenemos un virus, no sabemos qué virus es. Bueno, lo enfrentamos con glóbulos rojos y resulta que da hemaglutinación. Bueno, entonces es un virus que tiene hemaglutinina. Bueno, vamos a la tabla. ¿Cuáles son los virus que hemaglutinan? Esta es una de las aplicaciones que puede tener este efecto, ¿no? Bueno, para redondear, para terminar, 2 tablas en las que integramos un poco todo lo que hablamos para identificación viral, ¿no? Fíjense, para los virus ARN podemos tener los de simetría
icosaédrica y los de simetría helicoidal. Para cada caso, los que tienen envoltura y los que no tienen envoltura. Para todos, el análisis acá está la forma, ¿no? Si son icosaédricos o si son helicoidales. La cadena del ácido nucleico y bueno, la denominación de la familia a la que pertenecen. Entonces acá podemos buscar el coronavirus. Acá lo tenemos el coronavirus. El coronavirus sería acá estaría, ¿no? Coronavirus. Es un virus ARN de simetría helicoidal envuelto del grupo 4 de Baltimore. Acá está el tamaño del virión, de 80 a 160 nanómetros, y el tamaño del genoma. Bien. Bueno, lo mismo para los virus ADN. Bueno, volvemos a la imagen original. Entonces vimos todos estos aspectos, acabamos de desarrollar en el video 1 y el video 2, todos estos aspectos de los virus que son importantes para clasificarlos o para poder identificarlos. Si tenemos una muestra que sospechamos que hay un virus dando vuelta, una muestra de un problema en plantas, un problema en animales, y queremos confirmar la presencia de algún virus, si queremos hacer diagnóstico directo, es decir, poner en evidencia el virus, tenemos estas posibilidades de análisis. Uy, perdón, me saltó. Tenemos estas posibilidades de análisis. El tamaño, que lo podemos determinar con un microscopio electrónico, el tipo de ácido nucleico, un análisis químico, la morfología viral, la simetría, la presencia de envoltura, el efecto citopático, las condiciones de cultivo, el hospedador, es decir, la muestra de dónde viene. Eso ya nos orienta un poco, ¿no? Y la especificidad en el hospedador y el tejido. Es decir, si viene de un animal, el animal qué sintomatología tenía sintomatología hepática, bueno, entonces puede ser un virus de tipo hepatitis. Entonces ese es el dato que tiene que ver con especificidad de hospedador y de tejido. Un jabalí, daño hepático, bueno, puede ser hepatitis, puede ser un virus de hepatitis que afecta al jabalí. El jabalí, cuando lo abrimos, tenemos un hígado enrarecido. A veces, si nosotros no podemos estudiar, vemos que los casos de hepatitis viral a veces no dan sintomatología en el jabalí, es asintomático, es un portador sano, pero a veces tenemos síntomas. Bien, volvemos a ver este cuadro para darle sentido a todo lo que vimos recién. Bueno, así como vimos los virus, hay partículas más pequeñas todavía infectantes, que son los priones. Si se sospechaba si los virus estaban vivos o no, bueno, los priones seguro que no están vivos. Los priones son proteínas, es una proteína. Y se desencadenó el estudio de la vaca loca cuando ocurrió el salto de la barrera de las especies de un prión que afectaba a las ovejas y que generaba una enfermedad que se conocía como scrappy. Las ovejas entraban con un estado de locura, se rascaban, se automutilaban, se lastimaban y se morían de las lastimaduras que se hacían del rascado. Esas ovejas quizás eran utilizadas, ovejas infectadas con estas proteínas, eran utilizadas para hacer alimento balanceado para vacas en países que no tienen pasto, como Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Entonces, el origen del brote epidemiológico de la vaca loca tiene que ver con Inglaterra. Inglaterra compraba alimento balanceado para sus bovinos. Imagínense Inglaterra, una isla pequeña, con mucha tierra tipo peñasco, mucha tierra rocosa, poco espacio para praderas y para pasturas. Si quieren tener vacas para tambo o para carne, tienen que darle alimento balanceado. El pasto que genera no alcanza, ¿no? Porque aparte hay superficie agrícola para producir horticultura y otras cosas para el ser humano, ¿no?
Así que el brote de vaca loca se origina en Inglaterra, cuando Inglaterra compra balanceado, elaborado con ovejas infectadas por Scrappy, procesado de determinada manera que estos priones no se destruyen. ¿Y qué son los priones? Y bueno, los priones son proteínas que naturalmente están en cada animal que uno la busca. El ser humano tiene una proteína priónica, el perro tiene una proteína priónica, el puma tiene una proteína priónica, la vaca tiene una proteína priónica. Esta proteína priónica se desconocía y al día de hoy no está demasiado clara la totalidad de sus funciones. Pero el gen que codifica, por ejemplo, para el ser humano, la proteína priónica del ser humano, el gen lo tiene el ser humano. Nosotros tenemos gen que codifican proteína priónica y tenemos proteína priónica. Pero una proteína, ustedes se acuerdan que era una sucesión de aminoácidos que tiene una configuración primaria, secundaria, terciaria, ¿no? La configuración terciaria era la configuración espacial, cómo estaba plegada. Entonces, la proteína priónica normal tiene un plegamiento determinado que cuando esa proteína envejeció, cumplió su ciclo, ya no tiene más función biológica, puede ser degradada, desarmada en aminoácidos para que los aminoácidos sean usados para fabricar otra proteína, por ejemplo. La proteína priónica anormal, infectiva, la grave, tiene un plegamiento diferente, que es lo que vemos acá en la imagen. En esta imagen vemos acá la proteína priónica normal, con una gran proporción de plegamiento tipo alfa hélice y con un plegamiento tipo beta no representativo. Proporcionalmente es muy poco. El plegamiento beta es de difícil degradación. Sin embargo, vemos en la imagen de al lado la proteína priónica infectiva, en el que un alto porcentaje de la proteína tiene un plegamiento de tipo beta. Acá se ve hoja beta plegada. Y este plegamiento beta es muy resistente a la acción de enzimas degradantes y es muy resistente a la temperatura. Por eso una carne de una vaca que tenga proteína priónica infectante, cocinada, el calor de la cocción no alcanza a romper ese plegamiento beta. Ese prión es infectante. Cuando nosotros lo ingerimos nos puede desencadenar esta enfermedad. La foto que se ve atrás, esta foto de acá, a ver, esta foto de acá, es un corte histológico de un afectado por una encefalitis espongiforme. Estas enfermedades generan histopatológicamente una enfermedad que se conoce como encefalitis espongiforme. Encéfalo viene de cerebro. Todo lo que termina en itis quiere decir inflamación. Entonces encefalitis es una inflamación cerebral y espongiforme porque tiene aspecto de esponja. Un corte de cerebro normal tendría que ser todo completo sin esos agujeros. Esos agujeros son lugares donde hay lisis celular, donde murieron neuronas porque se depositaron estas proteínas priónicas anormales que en un intento por querer degradarlas, las células que quisieron degradarlas no pudieron degradar porque el plegamiento beta es muy resistente y esas células murieron y se mueren las de alrededor y se generan estas zonas de lisis de neuronas, ¿no? Es una enfermedad irreversible, no tiene cura y la pregunta es, ¿cómo hace una proteína priónica infectante? Es decir, si nosotros tenemos nuestra proteína priónica y es normal y convivimos con ella y no nos enferma, ¿por qué otra proteína priónica nos puede enfermar? Yo me puedo ingerir proteínas priónicas, pero la cantidad de proteínas priónicas que ingiero es la que me genera la enfermedad. No. La cantidad de proteínas priónicas que yo ingiero es la dosis infectiva
que después aumenta ese número de proteínas priónicas anormales. ¿Y de dónde salen? Si esta proteína priónica normal no tiene un gen que codifique para que se pliegue de esa manera. Entonces se propuso un modelo que es el modelo lo llamo yo el modelo de las malas compañías, ¿no? Imaginemos que tenemos esta proteína priónica normal, toma contacto con la proteína priónica anormal y la proteína priónica anormal le estimula un cambio de conformación. La idea sería que el contacto de nuestra proteína priónica normal con una proteína priónica anormal estimularía que nuestra proteína priónica con un plegamiento normal cambie su plegamiento, manifestando una mayor proporción de plegamiento tipo beta y transformándolo en una proteína dura de romper. Bueno, esto genera problemas, es una zoonosis que pasa de los animales al hombre. Es sumamente grave porque no tiene tratamiento. Cuando se desencadena esta enfermedad no hay tratamiento. La gente sabe que se va a morir y sabe que se va a morir y no hay, el médico dice, bueno, pero encima con signos nerviosos cada vez mayores, ¿no? Otra situación grave de esto es que el periodo de incubación es totalmente errático. No se puede decir si es de una semana, un mes, un año o 10 años. El periodo de incubación es totalmente errático. Entonces, esto se traduce en una situación económica importante. Ustedes imagínense que viven en un país donde en Inglaterra, donde las vacas tuvieron vaca loca. ¿Y ustedes comerían carne de vaca o comerían carne de otra especie animal o se harían veganos? La verdad que si yo viviese en Inglaterra hay vaca loca, yo no comería jamás carne de vaca. Ni carne, ni embutido, ni nada, porque no sé si esa vaca podría ser transmisora de priones. Esto es lo que hace la población. Ese es uno de los motivos por los cuales la carne argentina es muy bien posicionada en Europa y en algunos otros países, porque este mapa es la organización, es de la OIE. La OIE son las siglas de la Organización Internacional de Epizotias, que cambió el nombre y ahora se llama Organización Mundial de la Salud Animal, pero para no perder la tradición, las siglas sigue siendo la misma. Es decir, la Organización Mundial de la Salud Animal tiene las siglas OIE. Y la Organización Mundial de Sanidad Animal tiene un área que controla específicamente las enfermedades producidas por los priones, la enfermedad de la vaca loca. Y los países que tienen caso de vaca loca están obligados a declararlo. Entonces acá tenemos un mapa en el que los países rosas son los que han declarado tener vaca loca y los países en blanco son los que no han declarado tener vaca loca. Esta declaración no solamente es de tipo legal, sino que además uno tiene que tener pruebas de esto. Argentina tiene un programa de control de vaca loca en el cual toma muestras de animales con sintomatología nerviosa que pueden tener otras enfermedades o muestras de animales normales, procesan los cerebros, se procesan un montón de muestras en un centro especial, hasta hace poco supongo que sigue siendo el mismo, era el centro del INTA Castelar, en el Instituto de Patobiología. Ahí estaba el centro de referencia para Argentina de análisis de muestra para demostrar que Argentina no tiene priones infectantes. Entonces, si en Argentina no circulan los priones infectantes, decimos que esa enfermedad es exótica. Entonces, si es exótica, cualquier persona que coma carne bovina argentina está tranquila de que no se va a agarrar vaca loca. Entonces esa es una de las explicaciones por las cuales la carne argentina está muy bien posicionada y esa es una de las razones por las cuales Argentina controla el ingreso de posibles fuentes que vehiculicen priones infectantes. Es decir, yo puedo traerme una vaca de un país que tenga vaca loca, no.
Yo puedo traer un producto derivado de bovinos que tenga vaca, por ejemplo, alimento para bovino de tambo, elaborado con ovejas de Alemania. No, está prohibido. Es la manera y eso lo controla el SENASA, es la manera de garantizar que Argentina mantenga su situación de libre de encefalomielitis espongiforme bovina, conocida vulgarmente como vaca loca, y ese estadio de libre, en realidad la palabra es estadio, ese estadio de libre le permite posicionar la carne argentina a un precio significativamente superior en los mercados más exigentes. Bueno, y acá hay 4 imágenes diferentes de otras enfermedades producidas por priones que no son las de la vaca loca. La enfermedad producida por priones se conocía desde antes. Hay, a ver, acá tenemos la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es una enfermedad aparentemente hereditaria. El Kuru era una enfermedad descubierta en un hallazgo en unas comunidades de nativos que tenían canibalismo. Y los hombres comían, aparentemente los hombres comían los músculos y las mujeres comían el cerebro de la persona muerta. Si esa persona tenía priones, como los priones afectan el cerebro, entonces las mujeres tenían sintomatología, ¿no? Entonces fueron visitadas por unos antropólogos y veían que una subpoblación tenía signos neurológicos, se pusieron a investigar y bueno, y ahí durante muchos años se investigó y se puso, era difícil porque se pensaba que era un virus, primero una bacteria, como la bacteria no se veía, entonces un virus. Se buscaba el virus no era, ¿qué podía ser? Bueno, hasta que se descubrió que era una proteína, eso llevó bastante tiempo. Esa enfermedad se conoce como CUR. El Creutzfeldt-Jakob, que es una enfermedad de los humanos, propia de los humanos. El Scrappy, que es la vaca loca, fíjate, estos son cortes histológicos del cerebro. Y acá está un cerebro normal. Ven que las neuronas están pegadas una al lado de la otra y no hay agujeros. El único agujerito que puede llegar a ver es un vaso sanguíneo que lleva sangre, pero la masa encefálica es maciza, no hay agujeros. Entonces, por eso se conoce esta enfermedad como encefalomielitis espongiforme, porque da al análisis microscópico un aspecto de esponja perforado. Bueno, damos por acá terminado el segundo video de la temática virus. Estos videos van a estar disponibles en YouTube por ahora, que es la manera que yo tengo de poder acercarles una explicación oral con un tiempo de dedicación para tratar de hacer un poco más comprensible aquello que leen por primera vez estudiantes de agronomía o estudiantes de ambiente y que no tienen conocimientos previos de meteorología. Y bueno, mi esfuerzo está puesto en esto, espero que les sea de utilidad y bueno, nos seguimos viendo en otros videos. A cuidarse. Cuidarse y por ahora a no salir de casa, usar barbijo y lavarse bien las manos.